Dicen que si te miras demasiado tiempo en un espejo, terminas viendo algo que no eres tú. Pero Raúl no lo miró demasiado tiempo. Lo miró una sola vez. Y ya fue suficiente para dejar de existir. Esta es la historia del espejo que no reflejaba tu presente, sino tu final. Raúl era anticuario. Vivía solo, rodeado de cosas viejas, olvidadas, cosas que antes habían pertenecido a alguien. Su taller olía a polvo, madera y tiempo detenido. Una mañana, un hombre entró al local. No dijo su nombre. Solo dejó un objeto envuelto en una manta gris. Cuando Raúl la abrió, encontró un espejo, un marco negro, tallado con símbolos extraños. Parecían letras, pero ninguna formaba palabra alguna. En la parte trasera, grabado a mano, decía: «Este espejo no refleja el presente». Raúl se rió. Pensó que era una frase decorativa, como esas tonterías que ponen en tiendas vintage. Lo limpió y lo colgó frente a su escritorio. El reflejo lo sorprendió. El color de la luz era distinto, como si la habitación del otro lado tuviera otro clima, más frío. Mientras se miraba, juró notar un detalle imposible. Su reflejo no llevaba la misma camisa, y detrás de él, en el fondo del espejo, había una sombra que no estaba en su taller. Anoche no pudo dormir. Cada vez que pasaba frente al espejo, algo parecía moverse en los bordes. Durante los días siguientes, los detalles se hicieron más obvios. Su reflejo parpadeaba con un pequeño retraso. A veces movía la cabeza cuando él no lo hacía, y en ocasiones parecía mirarlo directamente, como si supiera que lo estaba observando. Una noche, mientras cenaba frente al espejo, el reflejo levantó su copa primero, y el vino reflejado no era rojo, era negro. Raúl sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Cubrió el espejo con una sábana y se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, la tela estaba doblada en el suelo. Cada vez que intentaba cubrirlo, la tela caía sola, como si el espejo no soportara estar tapado. A medianoche, el sonido de vidrio vibrando lo despertó. Encendió la linterna del celular. El espejo temblaba, y en su reflejo, Raúl seguía dormido en la cama, aunque él estaba despierto. Desde ese momento, comenzó a grabar. Colocó una cámara frente al espejo cada noche. Horas y horas de grabaciones. Hasta que un día, al revisar los videos, vio algo que jamás pudo explicar. A las 3:12 de la mañana, su reflejo se levantaba, caminaba hacia el borde del marco, lo tocaba y salía del espejo. La cámara lo mostraba claramente. El reflejo caminaba fuera del vidrio, se acercaba a su cama y se detenía justo frente a él. Luego, la grabación se cortaba. Raúl retrocedió el video una y otra vez. Su respiración era agitada. Su propio reflejo había salido del espejo, y él ni siquiera lo había notado. Pensó que estaba volviéndose loco, hasta que, mientras veía la grabación, notó algo más. En una esquina del taller había otro espejo, uno pequeño. No recordaba haberlo comprado. Y en ese espejo se veía a sí mismo dormido, pero su reflejo tenía los ojos abiertos. Decidió destruirlo. Tomó un martillo y golpeó el espejo con fuerza. El sonido fue como un trueno ahogado, pero el vidrio no se rompió. Golpeó otra vez, y del otro lado, su reflejo levantó otro martillo, solo que cuando su reflejo golpeó, esta vez sí se rompió algo. No el espejo, el vidrio de su lámpara, de su ventana, de su celular. Todo en la habitación comenzó a quebrarse. El reflejo sonrió, y con una voz que sonaba igual a la suya, dijo: «Gracias por dejarme salir». Raúl corrió hacia la puerta. La abrió, pero afuera ya no estaba su calle. Era su taller, el mismo, solo que visto desde otro ángulo. Y en medio del cuarto, su propio cuerpo, de pie frente al espejo, grabándolo. Golpeó el vidrio, gritó su nombre, pero del otro lado, su reflejo solo lo observaba, hasta que levantó una cámara y comenzó a grabarlo a él. Una semana después, un nuevo cliente entró al taller. El local estaba abierto, limpio, ordenado, y detrás del mostrador, un hombre amable,
con una sonrisa demasiado fija. El cliente señaló el espejo colgado en la pared. ¿Está en venta?, preguntó. El anticuario sonrió. No, ya tiene dueño. El hombre se fue, pero esa misma noche publicó una reseña en Internet. El lugar es raro. El espejo detrás del vendedor no mostraba mi reflejo, sino otra habitación. Y cuando él hablaba, su reflejo movía la boca antes que él. Días después, el taller cerró. Nadie volvió a ver al anticuario, pero los vecinos aseguran que, por las noches, a través de las grietas del local, se escucha el clic de una cámara. Y si alguien se asoma al vidrio, aún puede ver una silueta detrás del espejo, golpeando, desesperada, intentando salir. Dicen que ese espejo no muestra tu reflejo, muestra lo que queda de ti después de morir.